Hola a todos, en el video de hoy quiero hablarles sobre un top 5 que he realizado sobre recomendaciones de libros. El orden en el que coloco los libros no quiere decir que uno sea mejor que el otro, sino para darle un orden al video. En el número 5, El poder de la hora de Eckhart Tolle. Este es un libro que recomiendo muchísimo porque nos hace reflexionar sobre cómo nuestros pensamientos, creencias, pueden influir negativamente en nuestra experiencia de vida y cómo a través del reconocimiento de quién es uno realmente más allá de etiquetas como las ideas que uno tiene sobre uno mismo o las creencias puede influir en el bienestar y en la experiencia de la vida misma. Este libro habla principalmente de cómo todo ser humano tiene algo llamado un cuerpo del dolor, que es como eso que absorbe las experiencias negativas y a su misma vez es como si usted a través de ese dogma del sufrimiento no puede liberarse y vivir una vida de inconsciencia y cómo a través del reconocimiento de la esencia suprema de quién es usted realmente como ser humano se libera de todas esas ataduras a través del reconocimiento de lo que se llama el ser. Este libro lo recomiendo y del poder de la hora, como el título lo indica. Este libro lo recomiendo leer de forma reflexiva, es decir, reflexionar sobre lo que se está leyendo y ponerlo en práctica. No es necesariamente leerlo todo, pero leerlo todo así de largo, sino que usted lo lea y a veces haga pausas y reflexiones sobre lo que ha leído y lo ponga en práctica. El siguiente libro que quiero recomendar en el número 4 es la autobiografía de Yukio Mishima. Yukio Mishima fue un escritor japonés muy reconocido principalmente por su obra y también por ese dogma que tenía sobre el Bushido. El Bushido es un código moral que tenían los japoneses en la época del Sengoku. La época del Sengoku fue una era en la que habían constantes guerras y más que todo era esa época que todo el mundo conoce como la era de los samuráis. Y bueno, el Bushido trata básicamente de que usted coloca las necesidades suyas por debajo de las necesidades del emperador, es decir, que su integridad está por debajo de la del emperador y que todo por lo que usted vive es para garantizar el bienestar de su país y principalmente del emperador, ya sea que tenga que usted sacrificar su propia integridad. A esto se le llamaba tener honor y de ahí viene el seppuku. Este libro lo recomiendo principalmente por la postura que tenía Yukio Mishima hacia la vida. Él creía que el Japón de ese tiempo ya no era el Japón del sol naciente, sino que era un Japón reprimido, donde la gente dejó de ser quien eran, dejaron de defender a su país, dejaron de ser honorables y comenzaron a vivir una vida más rudimentaria, más cotidiana, abandonando de lado el Bushido. Entonces, básicamente, Yukio Mishima fue alguien que vivió por lo que creía, y eso es lo que yo encuentro fascinante y valioso sobre esa biografía de Yukio Mishima, porque se habla de cómo él vivió y de la forma como tanto sus conflictos personales como sus creencias siempre fueron algo en lo que él siempre defendió. Entonces me parece que la forma como este individuo vive es algo que se ha perdido. No necesariamente estoy refiriéndome al Bushido como tal, ni al seppuku que él cometió al final de sus días. O sea, la forma como murió, mejor dicho, sino a esa forma en la que este individuo vivía defendiendo lo que creía. Últimamente en los días de hoy la gente vive es por fanatismo. Cogen a una celebridad, cogen a un político y viven a través de esta persona y luchan por esta persona en lugar de ellos tener su propia identidad, siguen la fila india. Y eso es algo que ocurre mucho, sobre todo a través de los deportes, del fútbol.
o de cualquier tipo de deporte, donde la gente pierde su identidad y se vuelven lo que les gusta, se vuelven la celebridad a la que siguen, se vuelven los grupos que les gusta y se olvidan de su propia identidad. También recomiendo este libro porque Yukio Mishima era homosexual y el no poder gestionar bien esto y realmente ser la persona que él era, reconocer que era de esta manera y no luchar contra eso, sino aceptarse a sí mismo, cómo esto puede influir tanto negativa como positivamente en la psique de la persona, ya que yo considero que es importante aceptarse a uno mismo, sea usted homosexual, transgénero, lo que sea. Aceptarse a uno mismo es importante y por eso al leer este libro se puede entender lo mucho que influye ese conflicto en una persona, el no aceptar la sexualidad, aceptar que usted es realmente. El tercer libro que recomiendo, Piense y hágase rico, de Napoleon Hill, es un libro que habla o está orientado sobre todos esos conceptos que hablan sobre cómo usted crea su realidad a través de sus creencias, a través de lo que usted cree como real, a través de su autoconcepto, a través también incluso de hábitos, pero principalmente a través de la forma como usted vive. Esto habla principalmente de cómo el poder de las creencias influye en nuestra realidad. Habla sobre todos esos temas o tiene que ver con esos temas como lo es la ley de la atracción, la ley de la asunción, de lo que hablaron escritores como Neville Goddard, y principalmente es un libro que te ayuda a entender cómo tus creencias pueden influir de alguna manera en lo que consideras real o en cómo tu realidad se ve afectada por las cosas en las que tú crees y tu percepción de la realidad. Un ejemplo de lo que yo estoy mencionando es la percepción en una crisis, de que hay personas que son capaces de ver el vaso medio lleno mientras hay otras personas desde un punto de vista pesimista que lo ven medio vacío, y cómo esta percepción influye en las experiencias que tenemos en vida, nuestras reacciones, también nuestra riqueza, la economía, etc. El segundo libro que recomiendo es más que un libro, es un relato corto y es La llamada de Cthulhu, ya que la forma en que se cuenta la historia es estimulante para la creatividad y la imaginación, debido a que en sí no es un terror de que me están atacando, sino es un terror de qué es esto, de lo desconocido, porque habla desde la perspectiva de alguien que descubrió que existe una secta que está adorando a un dios que está sumergido en una ciudad submarina, pero ese dios como tal nunca es así reflejado como un peligro inminente, en el sentido de que interactúa directamente con el que está relatando la historia, sino es como ese miedo de qué puede ser, de lo desconocido, del más allá, de imaginar cómo es esa criatura, de qué puede hacer, de qué pasaría si ésta despertara. Entonces es algo que es bastante, es un tipo de lectura que me parece bastante interesante y recomiendo ese libro solo por el relato, porque es muy interesante. Y de por sí la mitología Lovecraftiana es bastante interesante porque habla de criaturas que el ser humano, a través de su percepción simple, no puede entender qué son y les da una forma. Pero es ese terror del más allá, es ese terror como de lo desconocido, de esos dogmas de lo que quizás puede ser, pero no sabemos qué es, como por ejemplo, qué hay debajo del mar, que es algo tan profundo del océano, que es algo tan profundo, que criaturas pueden haber allá abajo. Entonces es un relato que es inspirador, es un relato que es sumamente en el sentido de que motiva al que le está leyendo a imaginarse esas situaciones, a meterse en ese viaje. Y el último libro o relato, bueno, que quiero recomendar es La inteligencia emocional
por el escritor Daniel Goleman, escritor en 1995, que habla básicamente de cómo se pueden gestionar las emociones de forma lógica y no a través de impulsos o reacciones instantáneas o instintivas, de manera que nuestros comportamientos o las relaciones que tengamos y nuestro bienestar influyen permanentemente en la forma como reaccionamos a los impulsos de nuestro entorno. Es decir, la forma como reaccionamos a ciertas situaciones y cómo las manejamos y gestionamos, de manera que esto sea una estrategia para llegar a un punto en el que podamos estar mejor en nuestra vida y cómo nuestras relaciones, cómo incluso el éxito, cómo incluso el llegar a alcanzar nuestras metas influye en la forma como gestionamos nuestras emociones. Este libro lo recomiendo principalmente porque muchas veces, sobre todo como hombres, nos dejamos llevar por nuestras emociones y reaccionamos en lugar de tomar una decisión racional sobre la situación que nos ocurre. Y esto es muy valioso para manejar conflictos, para tener relaciones interpersonales mejores, para tener una mejor calidad de vida y para a veces que los conflictos o las cosas que nos molestan no afecten a nuestro bienestar y no sean un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos en la vida.